Mis chismosos adorados, bienvenidos de nuevo al epicentro del salseo turco. Aquí donde la primicia es ley y los secretos de las estrellas se desvelan con la precisión de un cirujano. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de una historia que aún palpita en el corazón de muchos, una historia de amor que floreció en la pantalla, conquistó el mundo y, lamentablemente, se desvaneció como un sueño de verano. Hoy sí, lo adivinaron, vamos a diseccionar, analizar y chismorrear hasta el último detalle sobre el romance, o mejor dicho, el ex-romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja dorada de Senkalkapm, Eda y Serkan hechos realidad, el romance que nos hizo creer en el destino y el amor verdadero, y que nos dejó con el corazón roto cuando llegó a su fin. Pero ojo que aquí no nos conformamos con la superficie. Vamos a bucear en las declaraciones ambiguas, en los mensajes subliminales, en los murmullos de pasillo y en las especulaciones más jugosas. Vamos a intentar reconstruir el puzzle de su historia, a interpretar las señales que nos han dejado, y lo más importante, vamos a explorar la posibilidad, por mínima que sea, de que el amor vuelva a encenderse entre ellos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de chismes y conjeturas, permítanme recordarles lo que ya es casi un mantra en este canal: suscríbanse. Activen la campanita, por favor. No querrán perderse ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis detallados y nuestros reportajes llenos de veneno, del bueno, obviamente. Y si este vídeo les hace vibrar de emoción, denle like, comenten y compartan. Que el chisme corra como la pólvora. Bien, ahora que estamos todos listos y preparados, con el café humeante y las palomitas a mano, vamos a destapar la olla de grillos. Acompáñenme mientras intentamos descifrar el enigma del romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, según Hande, según Kerem y según este humilde servidor, el rey del chisme turco. Asterisco el nacimiento de una magia innegable, Senkalkapm, asterisco. Para entender la magnitud de la ruptura, primero debemos recordar el apogeo del romance. Retrocedamos al set de Senkalkapm, el lugar donde todo comenzó. Desde el minuto 1, la química entre Hande y Kerem era palpable, casi tangible. Se podía cortar con un cuchillo. Sus personajes, Eda y Serkan, estaban destinados a encontrarse, a enamorarse, a superar obstáculos y a vivir felices para siempre. Y nosotros, los espectadores, nos dejamos llevar por la magia de su interpretación. Pero lo que muchos sospechábamos era que la conexión entre ellos trascendía la pantalla. Las miradas furtivas, las sonrisas cómplices, los gestos de cariño fuera de cámara, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo entre Hande y Kerem. Los rumores se intensificaron a medida que la serie ganaba popularidad. Los fans, organizados como un ejército, se dedicaron a buscar pruebas, a analizar cada foto, cada vídeo, cada declaración. El hanker, como cariñosamente llamaban a la pareja, se convirtió en una obsesión global. Y para delirio de las masas, la confirmación llegó. Después de meses de juegos de despiste, de respuestas evasivas y de negaciones poco convincentes, Hande y Kerem se dejaron ver juntos, de la mano, en las Maldivas. ¡Boom! El internet colapsó. Las redes sociales estallaron en un torrente de felicitaciones, de memes, de vídeos recopilatorios. Era oficial. Eda y Serkan eran reales, el amor de cuento de hadas existía, y Hande y Kerem eran la prueba viviente. Asterisco el idilio perfecto. Amor a la vista de todos asterisco. Los meses que siguieron fueron un torbellino de romanticismo. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, en la imagen del amor perfecto. Compartían fotos de sus viajes, de sus cenas románticas, de sus momentos de relax. Se dedicaban mensajes llenos de amor y admiración. Se les veía radiantes, felices, enamorados. Eran invitados de honor en eventos sociales, embajadores de marcas de lujo, portada de revistas de moda. Su popularidad se disparó, tanto a nivel individual como en pareja. Se convirtieron en un fenómeno global, admirados y envidiados por millones de personas. Pero como bien sabemos, la vida de las celebridades no es tan idílica como parece. Detrás de las sonrisas perfectas y las fotos cuidadosamente editadas, se esconden presiones, sacrificios y problemas que el público rara vez conoce. Y la relación entre Hande y Kerem no fue una excepción. Asterisco las grietas en el paraíso, los rumores de crisis asterisco. A principios de 2022, la burbuja de felicidad comenzó a desinflarse. Los rumores de crisis empezaron a circular con fuerza. Se decía que Hande y Kerem estaban distanciados, que ya no se les veía juntos con la misma frecuencia,
que había tensión entre ellos. Al principio muchos fans se negaron a creerlo. Pensaban que eran solo inventos de la prensa sensacionalista, que querían dañar la imagen de la pareja perfecta. Pero las señales eran cada vez más evidentes. No compartían fotos juntos en sus redes sociales, no se dedicaban mensajes cariñosos, no se les veía juntos en eventos públicos. La prensa del corazón empezó a especular sobre las posibles causas de la crisis. Se hablaba de celos profesionales, de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables. Algunos incluso se atrevieron a mencionar la palabra infidelidad, aunque nunca hubo pruebas concretas al respecto. *** El fin de un sueño, la ruptura confirmada ***. La confirmación oficial llegó en la primavera de 2022. Hande y Kerem habían roto. El mundo del espectáculo turco se tambaleó. Los fans quedaron devastados. La pareja dorada había llegado a su fin. Tanto Hande como Kerem optaron por el silencio. No dieron detalles sobre las razones de la ruptura. Se limitaron a emitir comunicados breves y genéricos, pidiendo respeto a su privacidad y agradeciendo el apoyo de sus fans. Pero como ya saben, el silencio no siempre es sinónimo de olvido. Detrás de la discreción y la compostura se esconden heridas, decepciones y sentimientos encontrados. Y nosotros, como buenos detectives del corazón, vamos a intentar descifrar lo que realmente sucedió entre Hande y Kerem. *** La versión de Hande, independencia, presión y autodescubrimiento ***. Comencemos con Hande. Después de la ruptura, la actriz se centró en su carrera y en su crecimiento personal. En varias entrevistas habló sobre la importancia de la independencia, de la libertad y de la necesidad de enfocarse en sus propios proyectos. «Necesito tiempo para mí misma, para descubrir quién soy realmente y para perseguir mis sueños», declaró en una ocasión. Estas palabras sugieren que la relación con Kerem, aunque hermosa e intensa, pudo haber sido limitante para ella. Tal vez sentía que estaba sacrificando parte de su individualidad, que no podía ser completamente ella misma estando en pareja. También habló sobre la presión mediática que sufrió durante su relación. «Ser una pareja tan pública es agotador», confesó. «Sientes que estás constantemente bajo el escrutinio de los demás, que no puedes cometer errores. Esta presión, sin duda, debió ser difícil de sobrellevar. Además, hay que tener en cuenta la personalidad de Hande. La actriz es conocida por ser reservada, introvertida y muy celosa de su intimidad. Estar constantemente en el ojo del huracán mediático debió ser una experiencia abrumadora para ella. En resumen, según la versión de Hande, o mejor dicho, según la interpretación que podemos hacer de sus declaraciones, la ruptura fue el resultado de una combinación de factores: la necesidad de independencia, la presión mediática y la búsqueda de autodescubrimiento. *** La versión de Kerem, trabajo, apoyo y reflexiones sobre la comunicación ***. Ahora analicemos las señales que nos ha dado Kerem. A diferencia de Hande, el actor ha sido mucho más discreto sobre la ruptura. Ha evitado hablar del tema en público y se ha mantenido enfocado en su trabajo. Después de la ruptura, Kerem se involucró en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Se le vio trabajando incansablemente como si quisiera escapar del dolor y la tristeza. También se refugió en sus amigos y familiares, buscando apoyo y consuelo en sus seres queridos. En algunas entrevistas, Kerem ha hablado sobre la importancia de la comunicación en una relación. «La falta de comunicación puede ser muy destructiva», afirmó. «Es fundamental hablar abiertamente sobre los problemas y las preocupaciones». Estas palabras, aunque ambiguas, podrían ser una indirecta sobre lo que sucedió con Hande. Tal vez la falta de comunicación fue uno de los factores que contribuyeron a la ruptura. También se rumoreó que Kerem quería llevar la relación a un nivel más serio, que quería casarse y formar una familia, mientras que Hande no estaba lista para dar ese paso. Este rumor nunca fue confirmado, pero podría ser una explicación plausible de la ruptura. Quizás tenían diferentes expectativas sobre el futuro de la relación. En resumen, según la versión de Kerem, o mejor dicho, según la interpretación que podemos hacer de sus acciones y declaraciones, la ruptura fue el resultado de una falta de comunicación y de diferentes expectativas sobre el futuro. ***, juntando las piezas del puzzle, ¿qué sucedió realmente? ***. Después de analizar las versiones de Hande y Kerem, podemos llegar a algunas conclusiones.
En primer lugar, es evidente que la relación entre ellos fue real, que se amaron profundamente. No fue un simple montaje publicitario o una estrategia de marketing. Su amor era genuino, y eso es lo que lo hizo tan especial. En segundo lugar, es probable que la presión mediática, las diferencias en sus personalidades y la intensidad de la relación hayan contribuido a la ruptura. También es posible que tuvieran diferentes expectativas sobre el futuro. En tercer lugar, la ruptura fue dolorosa para ambos. A pesar de su silencio, es evidente que les afectó profundamente. ***, hay esperanza de reconciliación. El deseo de los fans ***. Y ahora, la pregunta del millón, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? Esta es la pregunta que todos los fans se están haciendo. Y la respuesta, como siempre, es depende. Es cierto que ha pasado tiempo desde la ruptura y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande está en una relación con Hakan Sabank, un famoso empresario turco, y Kerem está enfocado en su carrera y en sus proyectos personales. Sin embargo, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. El amor es impredecible, misterioso y a veces regresa cuando menos lo esperamos. Si Hande y Kerem han crecido como personas, si han aprendido de sus errores y si están dispuestos a trabajar en sus diferencias, tal vez, solo tal vez, podrían darse una segunda oportunidad. Pero por el momento parece poco probable. Hande está feliz con su nueva pareja y Kerem está disfrutando de su soltería. ***, el legado de un amor inolvidable ***. Lo que sí es cierto es que la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre tendrá un lugar especial en el corazón de sus fans. Fue una historia que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. Y aunque haya llegado a su fin, siempre la recordaremos con cariño. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos desmenuzado todas las pistas, las señales y los rumores para intentar descifrar qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Y no olviden suscribirse, darle like y compartir este vídeo. Hasta el próximo chisme.